Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros difundimos diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que está relacionado con el comportamiento que expresan los adultos mayores. Se trata de la demencia en adultos mayores. Y para poder hablar sobre ello, conocer un poquito cómo esta situación repercute en la salud mental de estos adultos, tenemos como invitada a la doctora Yolanda Robles Arana, quien tiene experiencia en neuropsicología en adultos y en adultos mayores, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Yolanda. Un gusto poder tenerte aquí y sobre todo tocar este tema tan importante en una población que hoy necesita bastante orientación. Muchas gracias por la invitación, Dani, con mucho gusto. Hablar de la demencia en el adulto mayor es hablar de un trastorno especializado. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, en primer lugar quisiera mencionar que el término demencia alude a un deterioro, a una pérdida de algo, ¿no? O sea, en las personas que tienen demencia hay una pérdida de sus capacidades, de su funcionamiento, y en el último ya extremo del problema es como si la personalidad se hubiera perdido. Eso en general es demencia, pérdida de, ¿no? Entonces se puede dar por diferentes tipos de situaciones. Pero también quisiera hacer una diferencia muy importante, que a veces se confunde demencia con psicosis o locura. Es importante el diagnóstico diferencial. Te agradecemos que lo podamos hacer. Sí, ¿no? O sea, el término demencia antes se utilizaba para referirse a personas que precisamente se habían deteriorado, pero muy jóvenes, ¿no? Eso no se aplica ahora en la actualidad, ¿no? Entonces, demencia se utiliza para definir a una pérdida o a un deterioro. No es lo mismo que locura o que psicosis, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ahora, en el caso de las demencias, lo que sucede es que pueden haber también un grupo de problemas que pueden revertirse, ¿no? Y hay otros problemas que caen dentro de este rubro de demencias que no se pueden revertir. Que no son o que son transitorias. Así es, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? O sea, en algunos casos puede ser transitorias y revertirse. Por ejemplo, los médicos tienen que identificar las causas de las demencias, ¿no? Una persona tiene una pérdida de memoria, ¿no? De alguna función psicológica, algún cambio en su funcionamiento, entonces tienen que identificar cuál es la causa. Puede ser un problema reversible, como un déficit de una vitamina, o puede ser generado por alguna otra condición, y muy en particular, ya enfermedades degenerativas del cerebro, ¿no? O problemas o condiciones que se dan en el organismo que afectan el funcionamiento del cerebro. Pero la mayoría de demencias son generadas en el adulto mayor, específicamente por enfermedades degenerativas del cerebro. Su propio desenvolvimiento. Algo importante que has mencionado es que la mayoría se da en adultos mayores. ¿Cómo estamos en esta tasa de prevalencia que se está dando ahorita respecto a la demencia en el adulto? Mira, las cifras que generalmente se manejan son datos de prevalencia de personas que son mayores de 60 años en general, ¿ya? Las tasas varían mucho entre las sociedades porque hay diferentes métodos para detectarlos, ¿no? y hacer el diagnóstico. Y la otra situación es que la prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que están en el grupo entre 60 a 75 años tienen unas tasas de prevalencia. Las personas que tienen más de 75 años, ¿no? El aumento de casos es mayor, claro, ¿no? Es mayor, ¿no? Ahora nosotros tenemos cifras específicas aquí en el Perú
no tenemos, pero hay algunos datos aproximados en estudios epidemiológicos que se han hecho para detectar la presencia de deterioro cognitivo que puede ser compatible asociado con la demencia. Son alrededor, en un estudio del año 2012 más o menos, entre el 6 y 7%, ¿no? Más o menos. Y asumimos que por las tasas que se están viendo, estamos superando definitivamente ese número, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta que progresivamente la población adulta mayor ha ido en aumento, ¿no? Ahora, por las condiciones mejores de vida, ¿no? La calidad de vida, el avance de la medicina, ¿no? Entonces, hay muchas personas mayores que viven más años, ¿no? Y entonces el riesgo es mayor, sí, ¿no? Y un aspecto importante es que de pronto reconocemos los diagnosticados, ¿no? Sí. Pero probablemente existan personas con ciertas características que ya están teniendo, ¿no? Ya una sintomatología y no han sido reconocidos, o el público no sabe que eso podría ser un indicador. Me gustaría que de repente nos des a conocer cómo reconocemos esto, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicadores? Ya, perfecto. Antes de responder directamente a tu pregunta, me gustaría comentar Claro. que como en el envejecimiento normal, natural, hay cambios, también hay una declinación, ¿no? En las capacidades, que varía muchísimo entre las personas, ¿no? O sea, nosotros vemos a personas que tienen 60, 70 y sienten que no están funcionando muy bien. En cambio, vemos a otras personas de 90 que están muy funcionales, muy adaptativas. Así es, ¿no? Entonces, este proceso de envejecimiento varía mucho entre las personas, ¿no? Y en esta declinación puede haber problemas, por ejemplo, para recordar palabras, ¿no? Para recordar lo que tienen que hacer o lo que han hecho, sobre todo problemas de memoria, que son comprensibles, esperables en el envejecimiento, pero muchas veces se confunden, ¿no? Si así la persona está olvidándose de algo, allá no está con demencia. Eso es bien importante, por cuanto la persona ve algún indicador, dice, creo que ya estoy teniendo, no, o sea, no es suficiente. Así es. Uno o dos características. Claro, ¿no? Por eso es bien importante informarse, ¿no? Y creo que este tipo de programas pues ayudan a eso, ¿no? Ahora, la otra condición que también hay que considerar mucho es la depresión en las personas mayores, ¿no? La depresión en este grupo poblacional también es regularmente, ¿no? Alta, porque es una etapa de muchas pérdidas, ¿no? O sea, se pierden muchas cosas. Se va dejando de hacer las cosas también. Así es, ¿no? Como las actividades laborales, ¿no? Así es, en la familia las pues responsabilidades. Se van los hijos, se deja de trabajar, etcétera. Entonces, hay, digamos, depresión en términos generales, ¿no? También, para que entiendan las personas. Entonces, estos periodos de tristeza, ¿no? Que la persona está muy volcada en sí misma, hace que desatienda también lo que pasa y se comienza a olvidar, ¿no? Claro. Entonces, también es importante hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que son los problemas que se pueden esperar con los adultos mayores por el envejecimiento natural, o si hay una condición de depresión, ¿no? Que le está afectando más. Que sería como un deterioro cognitivo, ¿no? Basado no por consecuencia de un estado emocional, a diferencia de propiamente un deterioro propio, ¿no? De su desarrollo. Así es. Y ahora que lo mencionas, también hay un diagnóstico, un conjunto de síntomas que se describen como deterioro cognitivo leve, ¿no? O mínimo, que son problemas generalmente de memoria también, ¿no? Que se describen en las personas y que están más allá de lo que es esperable para el envejecimiento, pero que no constituyen tampoco demencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico, y ahí yendo a lo que decías, para hacer el diagnóstico de las demencias, en primer lugar, la persona puede tener diferentes entradas al sistema de salud o ser observada por su propia familia. Lo que va a pasar es que lo primero son los olvidos.
Esta es la queja común, ¿no?, de los olvidos. Entonces, para hacer el diagnóstico, tienen que hacer el especialista una muy buena historia clínica, porque no basta solamente con que hayan olvidos, sino con que el nivel de funcionamiento, como tú lo mencionabas, esté afectado, ¿no? Entonces, la persona que, por ejemplo, el ama de casa, que ya se olvida de cómo hacer algunas cosas, como cocinar, o se olvida de dónde dejó algunos objetos, ¿no? Lo típico, ¿no? Las llaves, el celular, ¿no? O se olvida de lo que tenía que hacer, de alguna cita. Y lo más importante es que a veces comienzan a repetir las cosas, ¿no? O sea, se olvidan de lo que ya dijeron, ¿no? Entonces, con lo que hicieron y comienzan. Así es, ¿no? y comienzan a repetir, ¿no? Entonces, una muy buena historia clínica, identificar el nivel de funcionamiento de la persona es lo que va a permitir hacer el diagnóstico, porque hay diferentes condiciones que afectan el sistema nervioso y el cuerpo que pueden ser las causas de esas demencias, ¿no? Entre ellas la más conocida, que es la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Y dentro de este campo de características se reconocen, se pueden mencionar algunas particularidades, ¿verdad? Como lo que decías en el caso de Alzheimer, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, lo que pasa también es que estas condiciones o síndromes demenciales tienen un curso lento, o sea, van, ¿no?, apareciendo de a poquitos y duran mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, al inicio es difícil identificar, como decía, ¿no? Es solamente vejez, es que la persona está deprimida, ¿no? O es que está comenzando a mostrar indicios ya de un deterioro, ¿no?, de demencia, ¿no? Entonces, lo fundamental, como decía, es una evaluación clínica, ¿no?, específica para que puedas ¿no?, detectarse. Ahora, desde el punto de vista ya de la intervención del psicólogo, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, este es un campo en el que concurren, ¿no?, diferentes especialidades médicas y también los psicólogos, ¿no?, que están, por ejemplo, en el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Entonces, hay pequeñas pruebas, ¿no?, para evaluar el nivel de funcionamiento de la persona, tanto cognitivo como en actividades de la vida diaria, ¿no? Y ya digamos, en aspectos o en instituciones más grandes o más especializadas, se hacen las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no?, ya más específicamente orientadas a identificar todos esos aspectos cognitivos que están afectados. Y eso también me permite, plantear algo más, ¿no? Generalmente se ha puesto énfasis en que la demencia es el olvido, ¿no? Pero es el olvido de lo que tienes que hacer, de las palabras, etc. Pero en verdad también hay manifestaciones neuroconductuales, se llaman, ¿no?, o conductuales, ¿no? Por ejemplo, las personas pueden comenzar a desconfiar del resto. Como se olvidan, piensan, por ejemplo, que les están robando las cosas. A veces las ocultan y quieren buscarla y no las encuentran. Entonces comienzan a tener explicaciones, ¿no? Sí. De que pueden ser a veces hasta como muy paranoides, ¿no? Así es, ¿no? O también pueden tener otro tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, se pueden comprometer el control de sus reacciones, ¿no? Pueden decir cosas a veces agresivamente porque se han sentido amenazados, por ejemplo, en un entorno que no conocen o cuando no reconocen a alguien. Entonces pueden tener alguna de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, no solamente es fallas de memoria, sino también conductuales, ¿no? Y ahí viene un aspecto importantísimo, ¿no? Cómo la persona ante esta situación se autoevalúa comprometida en su salud mental, ¿no? Y también las otras personas, las que están a su alrededor. Entonces, ¿cómo esto se asocia con la salud mental de quien tiene, ¿no?, la demencia, está empezando en este proceso, y el entorno? Mira, precisamente también por la difusión de los problemas de demencia y sobre todo la más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. O sea, muchas personas cuando comienzan a tener olvidos tienen miedo, temor, ¿no?
Entonces, claro, estar informados y aclarar las creencias que pueden haber, ¿no? Que no sean lógicas en torno a esto, puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, en términos de el inicio de la enfermedad, ¿no? La persona es consciente de lo que le está pasando. Ujú. Y eso la puede hacer sufrir mucho. Porque aparece la ansiedad hacia el diagnóstico, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por eso es bien importante manejarlo con mucho tacto, con mucho tino, ¿no? La persona tiene que conocer lo que le está pasando. Como digo, ¿no? Es un proceso en el cual el médico tiene que identificar qué es lo que está sucediendo, pero tiene que conocer la persona, ¿no? Su diagnóstico, sus perspectivas, igual que los familiares, ¿no? Entonces, al inicio, sí, la persona puede estar deprimida por el diagnóstico, ¿no? Y necesita un apoyo psicológico. Y creo que de pronto también la percepción de apoyo que sienten, ¿no? Porque muchas veces podrías asumir que tiene la familia, ¿no? Pero cómo la persona, el adulto, siente que realmente tiene apoyo en esa familia. Sí, bueno, lo que tú estás mencionando es muy importante para cualquier tipo de problema de salud, ¿no? O sea, sabemos que el soporte emocional, el soporte social es muy importante en la evolución de los problemas de salud que tienen las personas. Pero yendo y contestando tu pregunta, para las personas que cuidan a los que tienen demencia, este es un tema muy importante porque puede afectar también la salud de los cuidadores, ¿no? Cuidadores. El caso de la persona que tiene demencia, como va avanzando progresivamente, es la persona no se da mucha cuenta en un momento de lo que ya le está pasando. No reconoce a las personas, no se orienta en el tiempo, ¿no? Y cada vez se va deteriorando más. Sí, ¿no? O sea, esa persona que uno conoció, su memoria se va perdiendo y ya no es la misma persona, ¿no? Entonces, expectar eso es muy doloroso para la familia. El entorno, claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, tienen que ver cómo se organiza la familia para atender a esta persona y mucho más cuando ya está en una fase en que requiere nada más el conservar su propio funcionamiento, pero también el afecto de la familia, ¿no? O sea, aunque ya no te responda. O sea, hay casos maravillosos, o sea, increíbles. Sí, hemos leído algunos casos donde definitivamente como la persona, por este apoyo, por esta sensibilidad ¿no? que encuentra en el entorno, comienza a tener un contacto, ¿no? Se conectan con experiencias agradables, ¿no? Es muy impactante eso, sí. El estar de repente viviendo con una persona que tiene ya estas características implica también una educación en el entorno, ¿no? Así es. Implica una atención, ¿no? Y el terapeuta, la persona que está encargada, debe tener un entrenamiento como cuidador. Claro, lo más importante, hay muchas guías, ¿no? Para ayudar a los familiares, hay mucha información, ¿no? Y también lo que mencionas me da pie a señalar lo siguiente, ¿no? Muchas veces el sistema de salud no se da abasto para tratar estos temas, ¿no? Hay algunas recomendaciones que favorecen las intervenciones grupales, tanto en las personas que tienen demencia, o sea, medidas de rehabilitación, ¿no? O de estimulación cognitiva para las personas que tienen demencia, como para los familiares, ¿no? O sea, grupos de apoyo, ¿no? Entonces, los propios familiares tienen que ver las formas también, ¿no? De organizarse para atender mejor, y también hay organizaciones en la sociedad para cuidar de esto, ¿no? Hay un aspecto importante que creo que debemos tenerlo así bastante amplio, ¿no? Sobre todo para quienes de pronto se encuentran ya por ahí, están reconociendo a alguna persona que tiene estas características y comienza a tener este temor, ¿no?
o la misma persona dice, me pasa esto y comienza a tener. ¿Cómo prevenir? ¿Es posible hablar de prevención en este caso? Bueno, es una preocupación mundial, ¿no? Ajá. Porque, como decía, ¿no? La población que envejece es cada vez mayor. Las probabilidades de tener demencia a medida que aumentan los años también es mayor. Entonces hay una preocupación importantísima. Hay muchos proyectos a nivel mundial para tratar de prevenir, ¿no? Entonces hay factores genéticos que, bueno, no se puede, te indican una vulnerabilidad. Exacto. Y una gran probabilidad de que presente ese problema. Pero hay muchos otros factores que están relacionados con el estilo de vida que se han estado estudiando, ¿no? La OMS, por ejemplo, sacó hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud, quiero decir, emitió una guía precisamente con recomendaciones de cómo cuidar, ¿no? La vida, la forma como uno vive. No esperar ser anciano para cuidarlo, sino comenzar muy tempranamente, ¿no? Hacia los 20 y en algunos hacia los 40, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda muchísimo son aspectos de nutrición, o sea, la comida sana, ¿no? La comida sana, el estilo de vida saludable. Así es, ¿no? Y un elemento creo que tiene que ver con la preocupación por la salud también, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, el cuidado los ejercicios físicos, la actividad, ¿no? física, que implica cuidar el cuerpo, ¿no? Cuidar el cuerpo implica alimentarse bien, dormir bien, ¿no? Tener suficientes horas de sueño y hacer ejercicio físico. Eso mantenido a lo largo de la vida previene la aparición de estas enfermedades, ¿no? Lo otro es la actividad psicológica, creativa, social, productiva y social, ¿no? O sea, eso alimenta, ¿no? Y se conoce que, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen más educación tienen más recursos para manejar los déficits cuando aparece la demencia, ¿no? Es lo que se llama la reserva cognitiva. Claro, porque de alguna manera tiene un entrenamiento, ¿no? Una resolución de problemas un poco más fáciles de poder hacer. Es probable que muchas personas que ahora te escuchan hayan identificado algunas características en un familiar o de repente en sí misma. ¿Qué recomendación finalmente harías, ¿no? A modo de una prevención en este caso, además de las que te hemos escuchado, ¿no? De repente, ¿qué haría? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, la propia persona que está experimentando estos problemas o el familiar que lo observa, ¿no? Tendría que preguntarse, ¿no? O sea, esto que me está pasando es por alguna preocupación que estoy teniendo, ¿no? Estoy triste, por eso me estoy olvidando, ¿no? O ya me preocupa mi salud, ¿no? Entonces, en ese caso es importante ir a un establecimiento de salud. El médico hará la evaluación, el psicólogo, si forma parte de ese equipo también, ¿no? Para identificar el diagnóstico. Yo me atrevería a decir como que no procrastinar, ¿no? En nuestra salud. Así en es. ese sentido, ¿no? Así es, sí. Y ir a un establecimiento para poder de salud. Atender y cuidar con tiempo, ¿no? Y no sea una conducta de riesgo posteriormente. Yolanda, muchísimas gracias. Ha sido muy nutritivo tener que enfocar estas características y sobre todo que a veces no le damos importancia a estos factores que van desde ya como de modo preventivo, ¿no? Y descuidamos ello. Sí, nada más para terminar. Claro que sí. También hay factores de riesgo en estos que te decía, los factores que se pueden prevenir. Nosotros llamamos factores de riesgo a ciertas condiciones que pueden influir en que aparezca un problema de salud, ¿no? Por ejemplo, la diabetes está probada, el fumar, ¿sí? El fumar, por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol, ¿no? Entonces, modificar estos hábitos
o cuidar de la salud en el caso de la diabetes y prevenir la diabetes. Sabemos que la forma de alimentarse hoy en día no ayuda mucho, ¿no? ¿no? Entonces son aspectos de la vida que uno puede comenzar a manejar desde temprano para tener un envejecimiento saludable y disminuir la cantidad de demencia. Muchísimas gracias. Un gusto. Sí. Bien, hemos tenido la oportunidad de cómo esta experiencia en la neuropsicología, la experiencia de trabajo en adultos mayores, con Yolanda Robles, hemos logrado saber qué indicadores serían importantes para prevenir la demencia en adultos mayores. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos en Spotify. Gracias.